sea, dijo, no le van a prestar y por lo tanto tendrá que ajustar. ¿Y por qué no ajusta ahora? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Rodrigo? Bueno, la verdad que es feo que un ministro celebre la falta de herramientas de política económica. Digo, a la Argentina no le prestan porque hizo las cosas mal, porque a los acreedores que le prestaron por cada 100 dólares que puso un acreedor, hoy tiene menos de 30 dólares. Es decir, estamos celebrando la derrota y la falta de confianza en la Argentina, y esto nunca es bueno. Me parece todo lo contrario, ¿no? Esta es una de las frases que dijo Guzmán, dijo mucho más. Esta es la más fuerte, ¿no? Sí, él está explicando, lo está explicando de todas maneras ante los empresarios. Recordemos cómo es esta cuestión. Este almuerzo es un almuerzo relativamente cerrado, donde hay periodistas. De hecho, después se escribe sobre esto, pero es en un ambiente más controlado, donde están los principales empresarios de la Argentina, y él sobre todo insistió en esta cuestión, que bueno, en Argentina va a ser muy difícil que se le preste a los próximos gobiernos, porque obviamente el mercado hoy no le está prestando al gobierno argentino, esto lo sabemos todos, la deuda argentina hoy además está en valores de default, va a ser muy difícil que en el corto plazo esto se modifique, por lo tanto va a haber que mirar los números de cerca. Él está ajustando. ¿Por qué está diciendo esto? ¿Por qué nos está advirtiendo esto? Bueno, pasó algo similar hace poco con los distintos funcionarios que fueron. Normalmente tienden a hablarles un poco más en la intimidad y a reconocer las verdades en este foro ante los empresarios. Es decir, cada tanto se sinceran de alguna manera. Insisto, Guzmán sabe que tiene que ajustar, Guzmán sabe que tiene que poner las cuentas en caja. ¿Lo sabe, Rodrigo? Sí, obviamente le cuesta. No es un proceso sencillo, porque cualquier proceso de ajuste implica para el gobierno asumir costos. Lo que está diciendo Guzmán es que el gobierno anterior pudo hacer los ajustes de manera muy gradual porque tuvo un voto de confianza de la comunidad financiera internacional, que nos prestó más de 60.000 millones de dólares allá por 2016, 2017, y fueron los dólares que permitieron sostener una situación de déficit, de cambios que se hacían a un ritmo. En ese momento se discutía el gradualismo versus el shock. Todo eso, digamos, es la bala de plata que quemó el gobierno, entre el gobierno anterior y la reestructuración de la deuda de este gobierno. Lo cierto es que todavía no estamos viendo demasiados indicios de un ordenamiento de la economía. Todavía estamos en una fase anterior, la economía sigue a falsa escuadra, con lo cual hablar de la gestión que viene me parece demasiado aventurado. Él dice, ahora me siguen contando, porque esto lo está diciendo en este momento, me siguen contando, dijo que en realidad empezó hablando de este tema diciendo, bueno, yo no debería decir esto, por eso digo de este ambiente que se genera en este foro, dijo, va a haber que vivir con los ingresos que hay, porque no nos van a prestar, claro, y esto es, vamos a tener que ajustarnos a las cuentas con lo que ingrese. Y mirá este tema. También dijo que no podía ser que los planes sociales los manejen los intermediarios. ¡Epa con eso! Esto va a traer cola. Le está hablando a los empresarios y va a tener que escuchar Cristina esto, ¿no? Exactamente. Bueno, el cristinismo se encarga de él diariamente, ¿no? Ayer... Ojo, atención que tenemos un móvil en el Senado, porque hoy va a reaparecer Cristina en el Senado y bueno, ¿estará escuchando a Guzmán ahora? Me pregunto. Algunas frases que nos está trayendo Rubén y que vamos a repetir, las más importantes ahora. A ver, está Luis Costa pensando, anotando. A ver, las frases más importantes. El próximo gobierno va a tener que ajustar. Esto es lo primero. Y dijo algo en relación a los planes, dale. También dijo, los planes... No puede ser que los planes sociales los manejen los intermediarios. Es decir, básicamente le está hablando a la estructura, ¿no? Resulta que ya está la interna contra Guzmán directamente. Ustedes saben que Cecilia Moró habló de Guzmán, dijo una frase muy fuerte, dijo que no tenía sensibilidad. A ver, escuchémosla. Me parece que en eso por ahí Martín tiene un poquito ya de desgaste encima por lo que significó la pandemia, el acuerdo con el fondo, y una cosa que tenga que ver más con un ministro más humano, más social, más político. Viene de una formación distinta
viene con mucha formación, pero una formación distinta. Por ahí estuvo muchos años afuera del país. Con más barrio, digamos, me parece que hace falta. A ver, entienden que esto fue antes de lo que acaba de decir Guzmán, se viene un tole-tole importante. Si hay alguien en el país que vivió como protagonista uno de los tole-toles más importantes de la historia de este siglo de la Argentina, es un señor que está a mi lado, que se llama Ramón Puerta y que fue 3 días presidente de la Argentina en la crisis más importante que tuvo la Argentina, ¿no es cierto? Estamos todos de acuerdo. La crisis más importante. Está desde el principio del programa prestando muchísima atención y nosotros queremos que él nos ayude, después de contarles lo que va pasando, también a tratar de entender a qué cuestiones, Ramón, hay que prestarles mucha atención para que no se desmadren, ¿no? Recordando esos momentos tremendos de la Argentina. Sí. Esos momentos no tienen ni comparación con lo de ahora. Es lo más importante para decir. Lo de ahora es peor. Lo de ahora es peor. Porque en aquel momento la crisis era muy puntual. Había una paridad cambiaria 1 a 1 que ya no nos permitía exportar y nos quitó competitividad. Había también un presidente que perdió a su vicepresidente, a su propio partido, las elecciones y una fuerza política en la que yo era el presidente del Senado, que lo que más quería que ese presidente siga adelante. Yo hasta media hora antes le pedía de la Rúa que continúa, que se le votaba el presupuesto a libro cerrado, pero estaba en una crisis depresiva muy grande. Pero es Argentina, no tenía inflación, las industrias estaban equipadas, exportábamos gas, exportábamos petróleo, exportábamos electricidad. El mismo cable que llevaba electricidad a Brasil ahora trae, por eso no se corta la luz. Nos quedamos sin gas, nos quedamos sin petróleo, gran déficit fiscal, gran inflación. Pero afortunadamente tenemos instituciones que políticamente sostienen a este gobierno. La oposición a la que yo pertenezco le votó la toma del crédito del Fondo Monetario. Es el dinero más barato que se consigue y eso, Guzmán tiene razón en lo que está diciendo, ¿eh? No sé si nos van a seguir prestando. De la Rúa le negaron 2.000 millones. El fondo se arrepintió de eso. Pero ahora prestaron muy por encima de su capacidad de recupero. Acá lo mencionó claramente. Vale mucho menos el dinero que se invirtió. Entonces, guarda que acá el problema es integral. O hay ajuste o hay desbarajuste. Hay que decir la verdad. Yo gané elecciones anunciando el ajuste antes de las elecciones, privatizando antes de las elecciones. Ahora, yo achiqué el Estado. Me dieron una provincia con 35.000 empleados públicos y la devolví 8 años después con 31. No eché a nadie. El que se jubilaba no lo reponía, salvo que fuera enfermero o policía que tenés que reponerlo. Yo no cobré nunca un sueldo, ni los gastos reservados. Doné siempre. Y a mis ministros le bajé 30% el sueldo. Bajé el número de diputados de 40 a 24 y de concejales de 7 a 5. Entonces, son ajustes que se hacen con un criterio que tenés que ir explicándole al pueblo. Ahora, por ejemplo, que tiene un plan. Yo necesito levantar la cosecha. En mi provincia hay que levantar la cosecha de yerba, de té, de cítrico y no hay gente. Porque el que cobra un plan, si toma un trabajo en blanco, lo pierde al plan. Vos tenés que dejarle que cobre en blanco, que cobre el plan y que aporte y sacar al intermediario. Es una gran verdad, ¿eh? El intermediario se queda... A ver, lo que dijo Guzmán son verdades, ¿estuvo bien? Dijo verdades. Ahora, ¿qué está haciendo él? Un solo ajuste vi que hizo, inflación, que es el ajuste más injusto. Porque la inflación pagan los que están más necesitados. Hoy se está ajustando con la inflación. Ramón, lo que vos decís entonces es que económicamente estamos peor, mucho pero peor. Institucionalmente no estamos mejor. No, espera. No. Aquella época, del 2001, yo cumplí con la ley y la Constitución. 3 días presidente, no se me ocurrió quedarme. Vos hoy tenés todos los días fallos judiciales que dejan a la descubierta de que estamos con problemas institucionales muy graves. La oposición a la que yo pertenezco tiene un grado de prudencia y de colaboración muy grande. Votar el crédito del Fondo Monetario votó la oposición y la mitad del gobierno, la otra mitad se opuso. ¿Y de dónde traes plata cuando estás en esta situación? Lo mejor que hay es tener equilibrio fiscal para no tener que tomar plata. Ahora, cuando tenés que tomar, yo no conozco dinero más barato, más largo y más negociable que el del fondo, ¿eh? Porque los usureros te prestan mucho más caro y te ejecutan inmediatamente. Claro, lo tengo a Luis desesperado, me parece, por decir muy importante la experiencia de él, ¿verdad? Para traerla y para conversar sobre lo que pasa. Bueno, lo interesante de escucharlo al expresidente, ex gobernador, es que él habla, o sea, trae escena, por lo que vos le preguntás, una situación de Argentina que está muy basada en la inestabilidad.
¿no? O sea, Argentina de alguna manera se encuentra... Bueno, en realidad todas las sociedades del mundo funcionan con inestabilidades, ¿no? Por ejemplo, el mercado es un gran ejemplo de inestabilidad. Todo el tiempo se tiran promociones en cualquier lugar del mundo y los mercados son inestables. La política también, cada 2 años tiene su propia inestabilidad, pero en Argentina todos los protagonistas y las protagonistas del sistema político recurrentemente, digamos, les cuesta muchísimo ver hacia adelante, y la discusión anterior sobre la educación también es un ejemplo muy concreto de que es muy difícil para el país tener una política general desde la ley de educación, ¿no? Digamos, la ley federal de educación, la polarización, digamos, las diferencias crecientes, porque hay digamos, entre el nivel socioeconómico, hay algo que, bueno, que hablaban en el caso que mostraban recién en una escuela pública, pero hay cuestiones que no tienen que ver con las pruebas PISA y que tienen que ver con el futuro. Cada vez en el sector privado entra más gente que viene de escuelas privadas, cada vez entra más a las universidades privadas, y toda la proyección de esta gente, hablando de los créditos a largo plazo y los repagos, uno puede pensar en la educación y los destinos de la política también, en cómo nosotros se nos hace muy difícil pesar el tiempo, también sabiendo que tenemos más o menos 20, 30 años casi de derrota. Alquilados los que vienen, parece, con complicaciones aún peores, sin chances. Sí. Les voy a mostrar una imagen. Nosotros tenemos el móvil en el Congreso. En estos momentos está Cristina volviendo al Congreso. Están escuchando el himno y vamos a conversar.